Coca-Cola. Hay un sonido que millones de estadounidenses asocian con los días de verano. El familiar burbujeo que parece una promesa es seguido por el crujiente estallido de una lata de Coca-Cola fría. La vida sigue siendo agradable y cómoda. Sin embargo, en 2025, ese sonido se vuelve menos audible, no porque la gente ya no beba Coca-Cola, sino porque los trabajadores que la fabricaban están abandonando gradualmente la fábrica. Nadie pensó jamás que Coca-Cola, una institución cultural en Estados Unidos, consideraría trasladar sus fábricas fuera del país. Sin embargo, tras operar durante casi un siglo, Coca-Cola ya no depende de la fidelidad de los clientes. Se basa en cifras contundentes. Y el aumento del coste de las materias primas es lo que está desequilibrando esas cifras. Coca-Cola depende en gran medida del aluminio, necesario para fabricar miles de millones de latas al año. El suministro más fiable y constante sigue siendo Canadá. Sin embargo, la ecuación de la producción está ahora gravemente desequilibrada, debido a los nuevos aranceles que han incrementado el precio del aluminio canadiense en más de un 25%. Ahora imagínese trabajando para Coca-Cola como estratega financiero. Como puede observar, los costos de los insumos aumentan a diario. Las plantas de Georgia, Ohio y Tennessee han reportado aumentos de costos. Un producto que antes era simple puede haberse convertido en una carga costosa. Y se debe tomar la difícil decisión de mantener la orgullosa etiqueta hecho en EE, UU, o reducir costos para salvar las decenas de miles de empleos que aún existen. Canadá es ahora más que un simple vecino del norte. Es vital. Presenta una alternativa de producción atractiva con suministros confiables de aluminio, menores costos laborales e infraestructura moderna. No se requiere un comunicado de prensa. Coca-Cola y algunos cambios menores en la cadena de suministro podrían iniciar un nuevo ciclo fuera de Estados Unidos. Sin embargo, la logística interna no es el final de la historia. El consumidor estadounidense se ve afectado. El precio será el primero en sufrir si Coca-Cola se ve obligada a asumir gastos crecientes. Además, incluso unos pocos centavos adicionales en una lata de refresco pueden hacer que un almuerzo rápido parezca un lujo en una economía donde los estadounidenses ya sufren el aumento de los costos de la vivienda, los precios de la gasolina y las facturas de servicios públicos. La clase trabajadora que más bebe Coca-Cola será la que más sufrirá. No todos pueden permitirse agua orgánica cara o sustitutos de moda. Para ellos, la Coca-Cola es más que una simple bebida. Durante una ajetreada hora de almuerzo, es una costumbre y una fuente de consuelo cultural. La confianza del consumidor se ve directamente perjudicada si se pierde esa familiaridad o si hay que pagar más para mantenerla. Además, la cosa no acaba ahí. Todo el sistema de apoyo debe cambiar cuando un gigante como Coca-Cola empieza a hacerlo. Numerosas industrias, incluyendo contratistas locales, empresas de logística nacionales y proveedores de aluminio, podrían sufrir pérdidas de empleos. Esto podría provocar una pérdida abrupta de ingresos en los hogares y el cierre de pequeños negocios, lo que reduciría los presupuestos municipales en los estados industriales donde antes predominaban las plantas de Coca-Cola. El cambio de perspectiva sobre los productos fabricados en Estados Unidos es otra influencia que no podemos pasar por alto. Los estadounidenses podrían inquietarse si empiezan a ver latas de Coca-Cola con la etiqueta «Hecho en Ontario» en los estantes de las tiendas. Es un símbolo, no solo una cuestión de etiquetas de origen. ¿Qué puede prosperar aquí, sino siquiera Coca-Cola? Para ser claros, Coca-Cola no ha anunciado formalmente sus planes de abandonar Estados Unidos. Sin embargo, los indicios, el aumento de los costos de los insumos, los cambios en las tácticas de la cadena de suministro y las respuestas del mercado apuntan a que la probabilidad es plausible. Además, incluso una mudanza parcial podría tener un efecto en cascada en la confianza del consumidor de un país y en miles de empleos. Se trata de espíritu, no solo de economía. Coca-Cola es más que una bebida para muchos estadounidenses, en particular los mayores de 50 años. Es una tradición. Uno de los síntomas más obvios de quedarse atrás es tener que pagar más por algo que se conoce tan bien, o no verlo fabricado en Estados Unidos. Además, cuando algo tan famoso y delicioso como Coca-Cola comienza a perder su sabor,
La erosión del sentido de unidad y confianza del consumidor estadounidense puede ser una preocupación mayor que la bebida en sí. Sin embargo, Coca-Cola es solo el comienzo. En otras industrias, el aumento del precio de un solo componente puede tener un impacto significativo en más que una lata de refresco. Puede revolucionar industrias enteras de las que los estadounidenses han dependido durante un siglo. General Motors. General Motors es la poderosa representación del orgullo industrial del país, si Coca-Cola es el dulce emblema de la cultura estadounidense. Sin embargo, incluso ese motor, antes confiable, está empezando a estancarse en 2025. Durante muchos años, GM fue el pilar de la industria automotriz estadounidense. Para decenas de miles de trabajadores engorrosos en Detroit, Flint y otras ciudades, una planta de GM era más que una simple fábrica. Era el centro de la economía local. La desaceleración actual no se debe a la falta de pedidos, sino a un aumento inesperado de los precios, especialmente para las piezas importadas de Canadá. Estas piezas son una parte esencial de la cadena de suministro que GM ha desarrollado a lo largo de muchos años. Desde sistemas electrónicos, chasis y transmisiones hasta innumerables piezas de apoyo, GM gestiona un complejo ecosistema de cientos de proveedores, a diferencia de Coca-Cola, que trabaja en el sector de productos de consumo masivo. Muchos de estos provienen de fabricantes asociados en Ontario, el motor industrial de Canadá. La ecuación financiera de GM se volvió rápidamente mucho menos predecible, cuando los precios de importación de componentes clave aumentaron inesperadamente como resultado de las nuevas leyes fiscales. El costo de producir un solo automóvil ha aumentado en cientos o incluso miles de dólares. Aquí reside el verdadero riesgo en el sector automotriz. Los precios al por menor no pueden subirse arbitrariamente. Debido al aumento de los precios del combustible y las tasas de interés de los préstamos, los consumidores estadounidenses ahora son extremadamente sensibles a los precios. La ansiedad por GM crece internamente. Los datos semanales de costos y las hojas de cálculo que muestran qué fábricas están perdiendo dinero con cada automóvil fabricado han reemplazado las conversaciones estratégicas a largo plazo. Esto plantea una pregunta importante. Dado que Canadá cuenta con las plantas, la mano de obra calificada y sobre todo un entorno empresarial estable y predecible, ¿sigue siendo necesario fabricar todas las piezas en Estados Unidos? No se ha realizado ninguna conferencia de prensa ni anuncio oficial. Sin embargo, a puerta cerrada, es casi un hecho que GM querrá expandir su negocio en Canadá. El cierre de plantas en Estados Unidos no es necesario. Solo tienen que contratar más ingenieros en Calgary, reubicar algunas líneas de control de calidad en Quebec y, eventualmente, trasladar el ensamblaje a Ontario. Pasos medidos, tomados en silencio. Estos cambios no son invisibles, por supuesto. La preocupación crece en estados que antes eran importantes centros de la industria automotriz estadounidense, como Michigan, Indiana y Missouri. El miedo a la pérdida de empleos es solo un aspecto del problema. Otro es la convicción cada vez más débil de que la manufactura estadounidense siempre estará a la vanguardia de los asuntos globales. Cuando una industria manufacturera se ralentiza, los lugareños saben una cosa: todos en el pueblo bajan el ritmo. Los clientes abandonan la panadería. Hay silencio en la gasolinera. A medida que las familias se mudan en busca de mejores perspectivas, la escuela pierde estudiantes. Se inicia un ciclo de incomodidad, y parece ser una crisis de confianza más que solo económica. Peor aún, GM no se moverá sola si comienza a reubicar sus operaciones. Habrá un auge de negocios satélite. Como raíces a un árbol viejo, un estudio de fundición en Illinois, un proveedor de pernos en Pensilvania y una pequeña empresa de interiores de vehículos en Kentucky se aferran a GM. Esas raíces se rompen o se secan a medida que el árbol comienza a inclinarse en una dirección diferente. Este es un dilema geopolítico de la manufactura a gran escala. Trasladar la producción al extranjero es más que una simple decisión financiera para una corporación estadounidense. Esto indica que existe una carga real para el entorno empresarial local. ¿Y qué significa para el futuro de la manufactura estadounidense que GM, antiguo líder del movimiento Make It in America, esté reevaluando sus operaciones en el extranjero?
Un automóvil es más que un simple vehículo a ojos del comprador. Después de una vivienda, es el segundo activo más importante. Además, los clientes se detienen cuando el precio de ese auto aumenta repentinamente, entre un 5% y un 7%. ¿Qué sigue? Se acumulan existencias. Los concesionarios despiden empleados. Las líneas de ensamblaje se ralentizan. Internamente, la industria se contrae. La normalización. Acostumbrarse a ver automóviles estadounidenses fabricados principalmente al otro lado de la frontera. Acostumbrarse a tener amigos desempleados que no se sorprendan. Y acostumbrarse a simplemente soñar con un auto nuevo a través de un escaparate es posiblemente el aspecto más aterrador. Nadie afirma que GM vaya a abandonar Estados Unidos. Por el momento, sin embargo, solo se necesita detener el crecimiento interno y trasladar discretamente algunas líneas de producción al norte. Y eso, por sí solo, es suficiente para socavar la confianza de cientos de miles de personas que aún dependen de la industria automotriz como su última esperanza. Sin embargo, es posible que los efectos completos de estos aranceles adicionales ni siquiera se sientan con mayor intensidad en la industria automotriz. En otro sector, toda la cadena de valor, desde los bienes de consumo hasta la minería y todo lo demás, podría verse alterada incluso por el más mínimo cambio legislativo. El alcohol. Ciertos ajustes no requieren anuncios televisados. Se revelan discretamente mediante un aviso sobre la liquidación de maquinaria pegado a la puerta de una fábrica, o por el repentino silencio de las carretillas elevadoras que solían rugir en un estacionamiento abarrotado. Nadie lo sabe mejor que los veteranos trabajadores metalúrgicos del Medio Oeste. No necesitan un informe bursátil para ver que Alcoa, la empresa que una vez fue conocida como el pulmón metálico de Estados Unidos, está decayendo lentamente y pronto podría dejar de existir en su propio territorio. Pocas personas se dan cuenta de que sin el aluminio no habría carrocerías, ventanas, chasis de aviones, electrodomésticos ni cientos de otros bienes de consumo comunes. Se habla con frecuencia de vehículos y ostentosos negocios de TI. Alcoa sentó las bases de la modernidad, que depende en gran medida del aluminio. Sin embargo, Estados Unidos está perdiendo gradualmente algo tan vital. El gasto de mantener una fundición de aluminio en territorio estadounidense se ha vuelto casi irrazonable, no porque la materia prima se esté agotando. De forma discreta pero clara, insumos aparentemente sencillos como el agua, la electricidad y los gravámenes a la importación de materias primas ahora están perjudicando la competitividad nacional. Considere esto: una planta de Texas, que solía operar las 24 horas, ahora tiene dificultades para mantener incluso un turno de noche. Las enormes plantas de fundición, construidas en la década de 1970, se están convirtiendo en fósiles industriales, demasiado costosos de operar, demasiado complejos de actualizar y demasiado lentos para un mundo que exige una eficiencia excepcional. Canadá, por otro lado, se está convirtiendo en un refugio para el aluminio justo al otro lado de la frontera norte. Las fundiciones de Quebec operan con mayor rapidez, de forma más asequible y con menos riesgos gracias a la abundante y estable energía hidroeléctrica, a una legislación favorable a la producción de energía y a una logística eficiente. La reticencia de Alcoa a invertir en Estados Unidos no es el problema. Se trata de que la supervivencia es más importante que la lealtad en un juego donde cada centavo se examina al detalle. Y para sobrevivir, ahora hay que avanzar hacia el norte, línea por línea, pedido por pedido y capacidad por capacidad. Aunque no ha habido declaraciones públicas, los metalúrgicos veteranos son muy conscientes de la escasa salida de contenedores del puerto de Houston. Y los puertos de Montreal se llenan cada vez más. Para determinar hacia dónde se inclina la balanza, no se necesita ningún analista. La posición fundacional de Alcoa es lo que hace que esto sea aún más preocupante. Cuando un fabricante estadounidense de materias primas empieza a reducir sus operaciones, no se trata solo de una pérdida de producción, es una grieta en los cimientos de todo un ecosistema. De repente, un fabricante de marcos de ventanas de Ohio debe abastecerse a mayor distancia. Los costos de insumos en una planta de aeronaves de Alabama aumentan gradualmente. Un fabricante de electrodomésticos de Arkansas se ve obligado a aumentar los precios de venta al público o a optar por alternativas de menor calidad.
Esta reacción en cadena afecta a los clientes habituales. Puede que desconozcan el origen de su aluminio, pero sí lo sabrán cuando su barbacoa de jardín se oxide después de solo una temporada, cuando su ventilador de techo suene más fuerte que antes, o cuando reparar una ventana de la cocina cueste $80 más que el año anterior. Se pierden empleos y los precios se suben a medida que disminuye la calidad. ¿Qué queda? Una persistente sensación de pérdida. La idea de que hecho en Estados Unidos significa mejor empieza a sonar más a sentimentalismo que a realidad. El hecho de que Alcoa no sea un nombre que los clientes vean en los estantes de las tiendas aumenta la ansiedad. Cuando se retira su logotipo, nadie lo nota. Además, debido a su invisibilidad, es aún más fácil ignorar su retirada hasta que las repercusiones afecten sus finanzas, su calidad de vida y la reputación industrial del país. Muchos otros objetos no resistirán la decoloración del aluminio. Y la presión no se limita a la industria pesada. Algunas industrias pueden parecer más ligeras y flexibles, pero incluso algo tan básico como una lata de sopa podría convertirse en un producto de lujo en ausencia de una cadena de suministro confiable e ingredientes a precios razonables. The Campbell Soup Company. Aunque no todos saben que Campbell Soup es una empresa estadounidense, casi todos han visto alguna vez la famosa lata de sopa roja y blanca que reside silenciosamente en la despensa de un hogar de clase media. Campbell vende más que simplemente sopa. Promocionan el costo, la facilidad de uso y, lo más importante, la certeza de que una cena caliente siempre está a solo unos minutos en el microondas, sin importar las circunstancias. Sin embargo, una corriente subyacente, proveniente de las profundidades de la misma red de suministro, de la que depende Campbell, está repentinamente trastocando esa confianza. Además, la receta de la sopa no contiene el ingrediente que está causando problemas. La lata lo contiene. Campbell se vio directamente afectada en 2025 cuando se impusieron nuevos aranceles a las importaciones de aluminio canadiense. El hecho de que más del 90% de sus productos estén envasados en aluminio no se debe a que sean una empresa metalúrgica. Esa sustancia aparentemente básica está presente en cada lata de sopa, lata de salsa y mezcla de verduras lista para calentar. El problema es que Campbell no fabrica su propio aluminio. Al depender de grandes proveedores, la carga total de los costos se transfiere directamente a Campbell, como fichas de dominó que caen, cuando estos proveedores están sujetos a altos aranceles debido al aumento de los costos de los insumos. Campbell, como muchas otras marcas de alimentos tradicionales estadounidenses, no puede subir los precios arbitrariamente. La mayoría de su clientela fiel son consumidores de clase media que son ahorrativos. Un aumento de 0.10 a 0.15 por lata podría resultar en una caída potencialmente desastrosa de las ventas. Ahora tienen que lidiar con preguntas que nadie quiere expresar en voz alta dentro de Campbell. Dado que el aluminio es más barato en Canadá debido a las exclusiones arancelarias, ¿deberíamos reubicar una parte de nuestro negocio de empaquetado allí? Es necesario que las nuevas líneas de suministro estén más cerca de las nuevas instalaciones. Para usar menos aluminio, ¿deberíamos modificar las latas? ¿O deberíamos prescindir por completo del aluminio y sustituirlo por bolsas de cartón o plástico? ¿Qué tienen en común estas opciones? En Estados Unidos, ninguna de estas opciones se aplica. Es una decisión comercial sensata que Campbell decida trasladar parte de su producción a Canadá para beneficiarse del aluminio local, pero también podría ralentizar las operaciones en EEE. Además, otra comunidad pierde decenas o cientos de empleos cada vez que se detiene una línea. Estos cambios no requieren mucho alboroto cuando se trata de una empresa como Campbell. Pueden simplemente contratar un pequeño equipo en Montreal, abrir una nueva planta en North Place, realizar algunos pedidos de empaquetado adicionales en Toronto y distribuir el saldo restante de forma discreta y encubierta fuera de Estados Unidos. Sin embargo, ese sutil cambio tiene un gran impacto en la vida diaria. Es posible que los clientes no lo noten al principio hasta que visiten el supermercado y descubran que el precio de su sopa favorita de la semana ha aumentado inesperadamente. Peor aún, el producto llega en un envase nuevo y de aspecto más económico,
pero el sabor es, de alguna manera, diferente. Los consumidores estadounidenses son extremadamente sensibles al cambio, sobre todo los mayores de 50 años. Campbell no es simplemente una sopa, y por eso la compran. Como es rutinario, familiar, y el único producto que no les obliga a pensar demasiado en un mar de posibilidades desconcertantes, lo compran. Con solo un detalle, una sensación de inestabilidad, empieza a filtrarse de la mesa a la actitud general de la gente ante la vida. En el pasado, Campbell representaba estabilidad. Pero, ¿qué marca puede mantener su posición en Estados Unidos a largo plazo si incluso un símbolo como ese necesita encontrar un nuevo hogar para sobrevivir? ¿Qué hay de los negocios que surgieron en torno a Campbell? Los impresores de etiquetas, los camioneros nacionales. En las plantas conserveras de Campbell, los campos cultivan frijoles, papas, zanahorias y cebollas. Cientos de empresas que la apoyan podrían verse obligadas a cambiar de rumbo o a quebrar si esta empresa realiza un solo cambio estratégico. No solo el sector alimentario se ve afectado negativamente cuando falla un solo eslabón de la cadena de suministro local. Tiene que ver con los presupuestos municipales. Es un trabajo joven. Es un programa de becas para los hijos de los empleados. Es dinero para la jubilación. Se paga el alquiler. Como un tren que pierde tracción sobre raíles de hielo, todo se ralentiza. Aunque los consumidores nunca verán las estadísticas de costes internos de Campbell, verán el cambio de la forma más sencilla posible. Cada semana, su cesta del supermercado contendrá un producto menos, aunque gasten la misma cantidad o más. Para causar daño, Campbell no necesita declarar que nos vamos de Estados Unidos. Las comunidades que dependían de ese flujo constante de negocios quedarían sumidas en el caos si dejaran de contratar, de expandirse a nivel nacional y de obtener etiquetas de imprentas del Medio Oeste. ¿Quién iba a pensar que una lata de sopa podía transmitir tanta información? Sin embargo, en la economía moderna, lo más sencillo puede convertirse en ocasiones en la prueba más importante de todo un sistema. En el extremo opuesto de la cadena de valor, algunas empresas se enfrentan a una pregunta más compleja. ¿Dónde se ubicará la manufactura estadounidense en el futuro? No tiene nada que ver con la sopa ni el aluminio. Tesla. En el pasado, Tesla era considerada una brillante representación del futuro de Estados Unidos, cuando la ambición, la creatividad y la tecnología se unieron para producir bienes que marcaron una época. Un coche eléctrico era más que un simple medio de transporte. Demostró que Estados Unidos podía ser un líder mundial sin comprometer el rendimiento, el impacto ambiental ni el diseño clásico. Sin embargo, el volumen de ventas y la cuota de mercado global no son lo que preocupa a Tesla en 2025. Se trata de encontrar una ubicación que pueda ofrecer un futuro sostenible en la manufactura. La pregunta crucial es si Estados Unidos puede seguir afirmando que Tesla es una empresa especial. Hace más que producir automóviles. Desde la minería y la refinación, hasta el software de fabricación de componentes y los servicios energéticos, ha creado un ecosistema integral. Esto implica que los cambios en las leyes relativas a los impuestos sobre materiales, los gastos de infraestructura o los precios de la energía afectan a todo el modelo, no solo a una parte. Además, los dos factores más inestables en este momento, el suministro de materias primas y la electricidad, suponen un coste para dos componentes vitales para la fabricación de baterías de iones de litio y el funcionamiento de instalaciones masivas como la gigafábrica. Tesla ha crecido rápidamente en los últimos años, trasladándose de Fremont a Nueva York y de Nevada a Texas. Simultáneamente, la empresa ha establecido sutilmente centros de investigación y fabricación en Norteamérica, Canadá y Europa. La proximidad a los mercados no es el único factor. El material, el abastecimiento y el acceso a la infraestructura desempeñan un papel fundamental en la ecuación de costes. Tesla, una empresa que depende principalmente de las energías renovables, se enfrenta a una creciente incertidumbre a medida que los precios de la energía suben en varios estados de EEE. Como consecuencia de los cambios regulatorios y una infraestructura eléctrica sobrecargada. Una gran fábrica de baterías pierde inmediatamente su ventaja competitiva si no puede garantizar un suministro de energía constante y a precios razonables. Mientras tanto,
provincias canadienses como Ontario están presentando ofertas agresivas, prometiendo compromisos a largo plazo, precios bajos y una abundancia de energía hidroeléctrica. La estabilidad no solo es una ventaja, sino también una necesidad absoluta para una empresa como Tesla, con una perspectiva estratégica global. Pero la electricidad no es el único factor. El próximo campo de batalla son los materiales, en particular el cobalto, el níquel y el litio. Canadá ha avanzado rápidamente en la adquisición de materias primas, la firma de acuerdos de asistencia industrial y la atracción de inversiones en tecnologías limpias, mientras que Estados Unidos sigue teniendo dificultades con los complejos permisos para la minería nacional. Como cualquier empresa basada en datos, Tesla determina rápidamente la ruta más efectiva para su cadena de suministro. Mucha gente piensa que Tesla es demasiado estadounidense como para mudarse, pero olvidan que Tesla no promueve el patriotismo. Promueve la capacidad de crear el futuro, y a donde sea más bienvenido ese futuro, irá. Puede que una fábrica no cierre, pero si los planes de expansión se extienden fuera de Estados Unidos no perderá a Tesla de la noche a la mañana, pero sí perderá lo mejor de la empresa, su crecimiento y liderazgo. Si se establecen nuevas líneas de producción en Montreal, en lugar de Austin, y se atrae a los mejores ingenieros a Vancouver, con mayores incentivos. Sin mencionar que Tesla emplea a miles de ingenieros de alta tecnología, lo que la convierte en una de las pocas corporaciones estadounidenses que lo hace. Especialistas en energía y técnicos de producción. No solo las fábricas se verían afectadas si la corporación trasladara sus operaciones principales a Canadá, sino que ecosistemas enteros, como la educación técnica y el mercado laboral altamente cualificado, perderían una de sus ubicaciones más atractivas. Las repercusiones son mucho más amplias. Para colaborar estrechamente, las empresas satélite que suministran procesadores, software, inteligencia artificial y robots suelen agruparse cerca de las instalaciones de Tesla. Ante la aparente cautela de Tesla a la hora de expandir su presencia en Fremont o Austin, algunos estados de EE.UU muestran ahora una sutil preocupación por la posibilidad de que la compañía traslade todo un centro tecnológico. De la misma manera que generaciones anteriores aspiraban a unirse a la NASA, toda una generación de jóvenes estadounidenses soñó alguna vez con trabajar en Tesla. Sin embargo, esas aspiraciones también tendrán que encontrar un nuevo hogar si el futuro de Tesla ya no se construye en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos corre el riesgo de perder algo aún más importante que la inversión o los ingresos fiscales: la inspiración y la convicción de que el futuro sigue en sus manos. Aunque no ha habido anuncios formales, la decisión de Tesla de posponer sus planes de expansión en Estados Unidos, al tiempo que aumenta la contratación en los desarrollos del norte, basta para indicar un cambio de estrategia. Elon Musk, un empresario conocido por romper las reglas, utiliza ese silencio para transmitir la idea de que las oportunidades pertenecen a quienes las aprovechan. Tesla puede revolucionar los mercados locales sin cerrar la fabricación. Solo necesita determinar que los límites donde comenzó ya no son el lugar óptimo para construir el futuro. Y la pregunta ya no es ¿por qué se van?, cuando el futuro mismo podría estar abandonando el mismo lugar que lo originó. Pero, ¿a qué más podemos aferrarnos si no podemos aferrarnos a ellos? Ahora que 5 de las empresas más reconocidas de Estados Unidos comienzan a mudarse al norte, la pregunta no es si se irán, sino qué hemos hecho para retenerlas. La lealtad por sí sola ya no es suficiente para mantener a los gigantes anclados en un mundo donde las decisiones de inversión se toman considerando cada centavo, cada segundo y cada riesgo. Esto es especialmente cierto si quedarse significa perder dinero en casa. ¿Aceptarás pagar de más por un auto, una puerta de aluminio, una lata de sopa o incluso un sueño tecnológico? ¿O pensarás que Estados Unidos merece algo mejor? Este video no aboga por la secesión ni la división de Estados Unidos. El único objetivo de todo el contenido es examinar, evaluar y generar conversación sobre sucesos reales, sentimientos y tendencias sociales contemporáneas. Honramos a Estados Unidos, la Constitución y todas las leyes federales. Recuerda darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones si este video te pareció esclarecedor y útil.
Esto te asegurará que no te pierdas ningún contenido futuro en el que continuaremos analizando las historias que los grandes medios de comunicación suelen ignorar. Tu voz es parte de la conversación más amplia que Estados Unidos necesita ahora más que nunca, así que comparte tus ideas en la sección de comentarios.